Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. Que nos permite estar en su casa de adoración. Otro día, una nueva oportunidad. Amén. Gloria a Jesús. Abran sus Biblias, hermanos, en Hebreos 11. Gloria a Jesús. Hebreos 11. Gloria al Señor. El tema de esta noche es la fe. Gloria a Jesús. Lo tenemos, hermanos, Hebreos 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Solamente vamos a leer un versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a leerlo otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Jesús. Poderoso Dios que estás en gloria, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa de adoración. Te damos las gracias, Señor, porque solo tú, Padre, has sido bueno con nosotros, porque tú, Dios eterno, has tenido cuidado de nosotros, Señor, y nos has traído a este lugar. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, que seas tú, Dios poderoso, poniendo, Padre, las palabras correctas, Señor Jesús, en mis labios. Que seas tú hablando, Dios poderoso. Habla mi vida, Señor. Habla a tu pueblo, Padre, en esta tarde. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Amén. Gloria a Dios. Pero les pregunto, ¿será que su fe es suficiente? ¿La fe que tiene es suficiente? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Gloria a Jesús. En esta noche quiero mencionar 5 tipos de fe. Y luego pues analizamos cuál es la fe que nosotros tenemos, o digamos si ya vamos encaminados para llegar a la número 5. Gloria a Dios. En estos versículos, hermanos, hemos leído una definición bien clara de lo que es la fe. Gloria a Dios. Y la fe muchas veces nos confundimos con pensamientos positivos, optimismo, buenos deseos. Pero la fe es mucho más que eso. La fe va más allá de eso. Y nos dice la palabra que es la certeza de lo que se espera. O sea, cuando tenemos la seguridad de que Dios va a hacer, cuando tenemos la seguridad de que Él lo hará, gloria a Dios, de que Dios no miente, de que Él es fiel, gloria a Jesús, y que tiene el poder y la autoridad para cumplir lo que ha prometido. Esa es la fe, gloria a Dios. Y cuando nos dice la convicción, la convicción de lo que no se ve lo podemos resumir en una palabra: esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Amén. Gloria a Jesús. Lo podemos resumir en esa palabra, hermanos, en esperanza. Pues cuando tenemos la convicción del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, ahí en medio de la dificultad, pues tenemos esperanza de que el Señor va a hacer, de que lo que Él prometió lo hará, y nosotros lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Gloria a Dios. Sabemos que Él lo va a hacer. Entonces, tener fe significa acción. Gloria a Dios. Tener fe significa acción. Y si leemos en Mateo 7:8, gloria a Jesús, Mateo 7:8 nos dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es como una triple garantía, hermano. Es una triple garantía que el Señor nos da: recibir, hallar y abrir.
Pero esta garantía que Dios nos está dando está relacionada con nuestra fe. Y si nosotros recordamos a la mujer que tenía esa gran enfermedad, que pasó 12 años con el flujo de sangre, amén, ella fue donde Jesús, gloria a Dios. Entonces ella fue la que su fe la movió a ir donde Jesús. No sabemos lo que pudo haber pasado esa mujer para poder llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Entonces ella buscó y halló. Su fe la movió y por su fe recibió. Porque no dijo, no fue Jesús a buscarla y le puso mano. Fue ella quien buscó, quien se escabulló entre la multitud y lo tocó, porque dijo, si tan solo tocare yo voy a ser sana. Entonces esa certeza, esa convicción de que el Señor lo va a hacer. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y así hay muchos ejemplos, hermanos. Pues el mismo versículo, capítulo de Hebreos 11 nos narra una serie de lo que pasó anteriormente, amén. Nos menciona a varios hombres de fe de la Biblia, Noé. Imagínense cuando el Señor Dios le dijo a Noé lo que iba a pasar y que comenzara a construir el arca. Él se movió por fe, porque no había, digamos, ninguna señal ni nada que podría decir, sí, tiene razón. No, él se movió por fe, lo creyó. Él solamente le creyó al Señor. Gloria al Señor. Y aquí esto nos lleva al primer tipo de fe. Número 1, la poca fe. ¿Cuántos tienen poca fe? La poca fe, gloria a Jesús. Varias ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Amén. En varias ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Y la poca fe es la falta de confianza. Es haber creído pero sin obrar. O sea, es la fe que solamente nos tiene aquí, que nos hace venir. Gloria a Dios. La poca fe es la fe que solamente lo hace venir a la iglesia, que usted cree que existe Dios. Esa es la poca fe. Ahí está, su fe cree en Dios, pero no pasa más nada. Gloria al Señor. Si leemos Mateo 17:14, vamos a leer Mateo 17:14, hermano. Gloria a Jesús. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Los discípulos creyeron. Gloria a Dios. Pero ahí se quedaron, o sea, no hicieron más, no hicieron nada. Gloria a Jesús. Y nos sigue diciendo, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Amén. Por vuestra poca fe. Entonces solo creyeron y más, no pudieron hacer más nada, pues no les alcanzó la fe. Gloria a Jesús. Entonces, basado en estos textos, hermanos, nos encontramos que el hombre y la mujer de poca fe cree, pero no avanza en lo espiritual, por el afán y la ansiedad. Cree, pero no puede avanzar por su afán de qué voy a hacer hoy, de cómo voy a hacer esto hoy, de qué voy a comer hoy, de cómo me voy a vestir hoy y así. Gloria a Dios, no dejamos que el Señor pueda hacer en nuestras vidas. Mateo 6:25. Gloria a Jesús.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Gloria a Dios. Entonces por eso no avanzamos espiritualmente, porque nuestra fe solamente está en que hay un ser superior a nosotros, que hay un Dios vivo. Pero hasta ahí nomás. Entonces empezamos a preocuparnos por todos los afanes de la vida y así no dejamos que el Señor haga y no damos a más nosotros para poder creer. Entonces ese es el primer tipo de fe, la poca fe. ¿Cuántos tienen poca fe aquí? Amén. Gloria a Jesús. El hombre y la mujer de poca fe se desespera y no resuelven. Se queda estancado ante las circunstancias difíciles de la vida. Gloria a Dios. Mateos 8:23. Gloria a Jesús. Yo me he deleitado leyendo todo esto, hermano. Que el Señor es tan maravilloso con nosotros. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Gloria a Dios. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y el Señor tuvo que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces la desesperación nos hace que no hagamos nada, que no resolvamos. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ir analizando: Señor, ¿será que yo tengo poca fe y solo me sirve para estar en este lugar y para creer que existes? Gloria a Jesús. Porque si usted se está afanando mucho, o si en algunas circunstancias de su vida, en algunas situaciones se estanca y no resuelve y no hace más nada, entonces pongámonos a pensar un poquito, hermano. Gloria a Dios. Número 2, la fe fluctuante. Es aquel que cree, pero al enfrentarse a las circunstancias comienza a moverse en sus propias fuerzas. Cree, pero cuando ya ve todo que se está tambaleando, usted empieza a pelear por usted mismo. Por usted mismo, o sea, con sus propias fuerzas, con lo que usted puede hacer, digamos, con lo que usted puede tener, y quiere resolver usted mismo. No se lo deja al Señor, o sea, esa fe no flaquea. Gloria a Jesús. Y Santiago 1:8 nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Gloria a Dios. Entonces dudamos, hermanos. Y recordemos a Pedro, cuando caminó sobre el agua por un momento, creyó, pero luego que iba avanzando, que comenzó a dudar, y entonces comenzó a hundirse. Entonces esta fe es: yo creo, yo lo creo, pero en el proceso tú lo vas creyendo, pero de ahí como que empieza la duda y ya no crees mucho. Entonces la duda empieza y ya no crees. Y luego como que vuelves a iniciar y ahí mismo te quedas. Gloria a Dios. Porque esa fe está tambaleando. No es una fe firme, sino que es una fe que te hace dudar, que sí crees que Dios lo va a hacer, pero cuando ya estás ahí y empieza, digamos, circunstancias bien difíciles, comienzas a dudar, y entonces nos va a pasar como a Pedro, vamos a comenzar a hundirnos. Gloria al Señor. ¿Cuánto nos pasa eso aquí a nosotros? Que creemos, pero cuando ya estamos, que sentimos, digamos, problemas o algo en nuestras vidas, comenzamos a desanimarnos, comenzamos a dudar. ¿Saben? Nosotros fuimos probados por nuestra fe, mi familia, pero mi papá, él no era cristiano aún. Y mi papá siempre ha tenido fe en que Dios lo va a hacer y que si es de Dios, Dios lo va a dar. Pero hubo un momento donde
él vio que estaba sucediendo, entonces su fe estaba bien, pero cuando empezó a tambalearse todo, comenzó a dudar y ahí se quedó en que entonces ya no. Se iba hundiendo poco a poco. Su fe no le alcanzó. Gloria a Jesús. Y en cambio, mi mamá, ella estuvo firme. Gloria a Dios. Entonces, yo tenía dos ejemplos. Ella estuvo firme siempre. Si es de Dios, esto va a pasar. Y esto va a pasar. Y no importa lo que venga, esto va a pasar. Dios lo va a hacer. Pero entonces ya mi papá ya no. Él dejó de creer. O sea, él dudó. Y ahí se quedó en que no, ya no, son cosas que pasan. Y ya estuvo. No siguió creyendo. Gloria al Señor. Entonces creemos en el gran poder de Dios, en su magnificencia, y lo estamos viendo, pero muchas veces pensamos que es algo irreal. Es algo irreal. Pues Pedro estaba caminando en el agua, pero dudó. Entonces nosotros podemos estar viendo el milagro, pero podemos decir, y lo está haciendo el Señor. Es como que dudamos ahí, es algo irreal. Lo estamos viendo, pero estamos dudando y diciendo, no, esto no creo que sea posible. Gloria a Jesús. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener una fe bien firme. Gloria a Dios. Porque si no, nos vamos a hundir en nosotros mismos y no vamos a salir de ahí, nos vamos a estancar. Gloria a Dios. El tercer tipo de fe, la fe sencilla. Gloria a Dios. Es la fe donde hay seguridad, confianza y fidelidad a la palabra de Dios. Pero por ser una fe sencilla, necesita constantemente de leer la palabra del Señor, de alimentarse espiritualmente. O sea que nosotros, a medida, en esa fe sencilla, a medida que se va alimentando espiritualmente, que va comprendiendo la palabra de Dios, va creciendo y se va fortaleciendo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos por congregarnos todos los días que podamos. Porque si tenemos esa fe sencilla, si nosotros dejamos de venir a la iglesia o si nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente, pues esa fe ya se va a quedar en la poca fe, en la fe fluctuosa, amén. Entonces no va a ir avanzando, es una fe sencilla que se tiene que ir alimentando cada día más. Muchos pueden venir a la iglesia con esa fe, hermano, que ellos creen, pues dice la palabra del Señor que de oír viene la fe. Cuando ellos vienen, se van a sus casas más fortalecidos, se van con mucha más fe de lo que el Señor hace, de lo que Él hizo, de lo que Él va a hacer en sus vidas, y ellos se siguen alimentando y entonces esa fe está, pero digamos dejaron de adorar al Señor, dejaron de escuchar alabanzas, de escuchar mensajes edificativos a sus vidas, y ya la fe como que ya, entonces de sí y no, y de no y sí, está dudosa, ya no sabe si es una fe firme o qué. Solamente como el primer tipo de fe, solo le sirve para creer que existe un Dios. Gloria a Dios. Entonces es necesario que cada que podamos, hermanos, vengamos a la iglesia, vengamos a los cultos para que podamos alimentar nuestra fe. Gloria al Señor. Hay que ser constantes, gloria a Dios, porque si no podemos flaquear y quedarnos estancados, que ya no dimos más y que ya no vamos a poder avanzar. Gloria a Dios. Y esto nos puede llegar, hermanos, podemos llegar a un enfriamiento mortal. Amén. Podemos llegar a matar nuestro espíritu. Gloria a Dios. 4. Gloria a Dios. La fe grande. Mire, ya vamos avanzando, ¿verdad? Una fe sencilla, que es una fe que le cree a Dios, que sabe que Dios lo va a hacer, pero que necesita ser alimentada constantemente.
Y la fe grande es la fe segura, firme, que ha madurado, desarrollándose por creerle a Dios, a Jesucristo y a su palabra y a sus promesas. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? ¿Ustedes creen en las promesas del Señor? ¿Ustedes creen que el Señor puede hacer las cosas que antes hizo en nuestras vidas ahora en este tiempo? Amén. Yo lo creo, hermano. Yo creo. Gloria al Señor. Yo creo que el Señor puede seguir haciendo las cosas grandes que hizo en aquel tiempo. Él las puede hacer hoy, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Si leemos Mateo 8:5, gloria a Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús iba a ir, ¿verdad? Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Imagínese, gloria a Jesús. El Señor se ofreció: yo iré y le sanaré. Él iba a ir. Pero entonces el criado, como el centurión, como no se sentía digno de que Jesús llegara a su casa, él le dijo: solamente di la palabra y mi criado se va a sanar. Imagínese ese tipo de fe. Esa es una fe grande, hermano, que le cree totalmente al Señor. Y aún el Señor dijo que no había visto fe como esa. ¿Será que el Señor le ha dicho a usted que no ha visto fe como la tuya, hijo mío? Amén. ¿Será que el Señor le ha dicho alguna vez a usted eso? No he visto fe como la tuya. Gloria a Dios. Muchas veces, hermanos, pues la fe es algo que lo tomamos como solo creemos y ya, pero nos quedamos ahí, hermanos. No hacemos más nada por alimentarla o por fortalecerla. Este es un proceso y todos comenzamos tal vez con la poca fe, que solo nos sirve para creer, pero a medida que estamos introduciéndonos en el camino del Señor, a medida que vamos conociéndolo, nuestra fe como que va subiendo y subiendo y subiendo y se va fortaleciendo hasta llegar a este punto, a la fe grande. Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes han pedido algo y por su fe el Señor se lo ha dado, se lo ha concedido tal vez en el momento, o ha tenido que esperar, porque la fe, hermanos, produce paciencia. La fe va produciendo paciencia porque usted espera en el Señor. Amén. Entonces la fe lo hace esperar y que va a pasar, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y tal vez no pasa, pero usted está firme y luego le llega su milagro. Luego le llega eso que ha pedido. Amén. Entonces la fe grande, gloria a Dios, le agrada al Señor. Es una fe que está seguro de lo que está creyendo, seguro de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando creemos en la palabra, tenemos la certeza y la confianza y la firmeza de que el Señor lo va a hacer, y lo reflejamos a través de las obras. Amén. Gloria a Jesús. Sabe, yo tenía un dolor en mi mano bien fuerte. Y yo le contaba a la hermana Beatriz sobre eso y le dije: pero yo no he orado para que se me quite. Entonces me dice ella: entonces no te duele mucho. Y de verdad que sí me dolía, hermanos. Ese dolor me despertaba y me hacía llorar ese dolor. Y yo soy una piedra, hermano. Me hacía llorar ese dolor. Entonces yo ya cuando ya me cansé del dolor, porque yo solo le pedía al Señor: por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame.
y ayúdame, y hacía de todo para que se me quitara, que movía el brazo y ayúdame. Pero cuando yo ya me cansé, yo dije, no, Señor, hoy sí te voy a pedir. Hoy sí te voy a pedir, Señor. Y le pedí al Señor, y lo pedí en el nombre de Jesús, y le dije, con la fe que me has dado, Señor, que es mucha, yo declaro que soy sana. Hermanos, y me seguía doliendo, y al día siguiente me dolió más y más. Pero yo dije, yo sé que estás obrando, claro que sí, yo sé que estás obrando. Yo sé que estás orando, porque también mi mente como que quería, pero mi espíritu tenía que ganar, hermano. Gloria a Dios. Entonces yo sé que estás obrando, Señor. Yo lo sé. Y me dolía más y más y más. Pero yo creí, hermano. Yo creí que el Señor puede sanar. Que el Señor puede libertar. Puede sanar enfermedades mortales. Puede levantar a los muertos. Gloria a Dios. Y para la honra y gloria del Señor, hermano, no me ha vuelto a doler mi mano. Yo sigo creyendo, hermano, que el Señor sigue haciendo la obra en mí. Sigue haciendo la gloria a Jesús. Y así han pasado muchas cosas, hermano. Cosas procesos donde el Señor ha probado nuestra fe. Donde ha habido momentos que todo está como bien malo. Bien malo. Pero el Señor nos fortalece cada día más, y esos procesos como que fortalecen nuestra fe. Esos procesos fortalecen mucho nuestra fe, como que o te aferras al Señor o te aferras al Señor. Porque solo Él puede hacer las cosas, hermano. Y yo me pongo a recordar la historia cuando el Señor abrió el Mar Rojo. Eso me encanta mucho a mí. Se los predicaba a los niños ayer. Y es que a mí me gusta mucho porque el poder del Señor es grande. Entonces imagínense si Moisés, cuando el Señor le dijo que levantara su mano, lo hubiese hecho, pero hubiese dudado. Tal vez se hubiera abierto el mar y ya después se hubiera cerrado porque no creyó. Pero el poder de Dios es tan grande y maravilloso, y fortalece a sus hijos, hermanos, que de una manera grande. Entonces el pueblo de Israel pasó en tierra seca, hermano. Nosotros podemos pasar en tierra seca, amén. En alguna cosa, alguna circunstancia que puede pasar en nuestras vidas, o algo que nosotros queremos o necesitamos, el Señor lo puede hacer. Solo es de creerlo, solo es de hacerlo nuestro y no dudar. Gloria a Dios. Entonces el centurión no dudó, solamente estaba esperando que el Señor lo ordenara, y él sabía que entonces su criado iba a estar sano. Gloria a Dios. Así tenemos que ser nosotros. Gloria a Jesús. Número 5, que esta es la fe que todo cristiano debe de tener: la fe perfecta, o la fe de Cristo. Amén. Esto se refiere a la credibilidad, rectitud, darle el crédito a la palabra de Dios, confianza, garantía y esperanza segura. Esta clase de fe es la más poderosa que las otras. Amén. Esta es la clase de fe donde nosotros tenemos que llegar en este proceso. Porque como les decía, podemos venir solamente con la poca fe de que creemos, pero a medida vamos metiéndonos en el camino del Señor, y el Señor va procesando nuestra vida, va procesando nuestra fe, entonces podemos llegar a esta fe, a la fe perfecta. Gloria a Jesús. Entonces, al llegar a este sería como el nivel máximo, la fe que mueve montañas. Llegar a este nivel de fe, hermano, sería algo extraordinario para nosotros, porque ya no nos movería nada ni nadie de donde estamos. Es la fe de Cristo. Entonces ya nada, ninguna situación ni nada va a hacer que nuestra fe tambalee, o que nuestra fe se haga un poquito menos. No, estaría ahí nuestra fe, sería perfecta, porque es la fe de Cristo.
Gloria a Jesús. Entonces comenzaríamos a disfrutar el evangelio de Jesucristo. Comenzaríamos a disfrutarlo. Creeríamos en todo lo que la palabra del Señor nos dice y en lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Porque sabe, hermano, nosotros creemos y lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, y mucha gente lo cree. Y creemos también que el Señor va a venir por su iglesia. Mucha gente lo cree. Pero no es lo mismo solo, sí, yo creo que el Señor va a venir, pero quién sabe cuándo, pues y sigue nomás, ¿me entiendes? O sea, va a venir. Sí, porque va a venir y ya estuvo. Pero no es esa fe de que va a venir, puede venir ya y yo me estoy preparando y yo lo estoy esperando. Esa fe de que yo estoy esperando a Jesús porque Él puede aparecer en cualquier momento. Gloria a Jesús. Entonces, como para muchas personas pues la fe no le alcanza, no es demasiada, solamente como que lo cree, pero a la misma vez lo duda. Porque dice, ya hace mucho tiempo que ustedes están anunciando que Jesús viene y nada. Entonces como que se quedan ahí, digamos, estancaditos, solo creen en lo que creen como en lo conveniente, lo que ellos quieren creer. Y nosotros tenemos que tener la fe perfecta de Cristo Jesús. Porque entonces ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Que cuando nosotros le pidamos algo al Señor y el Señor no nos lo da, no lo vemos, pero que su fe siga intacta, eso no lo podemos ver con alguien que tiene poca fe. Porque si no recibe lo que le está pidiendo, pues entonces no existe nada, no pasa nada y ya se quedó nada. O sea, no siguió porque Dios no le dio lo que quería. Pero la fe de Cristo, la fe perfecta, te hace seguir creyendo aun cuando el Señor todavía no te ha dado eso que estás esperando. La fe perfecta de Cristo te hace eso. Que aun si el Señor no te lo ha dado es porque no le ha placido dártelo. Es porque no ha querido dártelo. Pero tú sabes que Él lo puede hacer y crees que Él lo puede hacer ya. Si Él dice ahorita ya, tú lo crees y lo recibes. Pero muchas veces el Señor, pues, todo a su tiempo, amén. Él tiene su tiempo y es el tiempo de Él que nos va a dar las cosas que tal vez nosotros queremos ya y que estamos pidiendo. Pero el Señor sabe y Él le agrada nuestra fe. Es imposible agradar al Señor sin fe. Si usted no tiene fe, no puede agradar al Señor. Aunque usted sea una buena persona, aunque usted sea positivo, amén, no puede agradar al Señor sin fe. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe cada día, que nos ayude a hacerla más fuerte, que nos ayude a que nuestra fe pueda mover esas montañas. Y tal vez no sean montañas así de verdad, literalmente, hermanos, pero pueden ser alguna cosa que le esté estorbando en su vida, alguna situación mala. Entonces usted diga en el nombre de Jesús, créalo, y esas montañas se van a mover, puertas se van a abrir si usted lo cree. Usted va a recibir si lo cree, pero sin dudar, hermano. Sin dudar que cuando vaya caminando y le pide al Señor algo y le está pidiendo al Señor algo, usted sabe qué es lo que, cómo su corazón está, cómo está su vida, qué es lo que usted necesita. Usted sabe lo que le está pidiendo al Señor ahorita. Todos le pedimos algo. Amén. Todos le pedimos, ya sea algo material o algo espiritual, todos lo pedimos, hermanos. O sea, nadie puede estar sin pedir. Nos gusta pedir, amén. Pero el Señor es nuestro Padre y Él nos consiente porque muchas veces nos da lo que nosotros pedimos, pero porque son cosas que están apegadas a la voluntad de Él, amén. Entonces,
la fe perfecta, hermanos, nos hace seguir creyendo cuando no recibimos. Seguir creyendo que el Señor lo puede hacer cuando no recibimos nada. Gloria a Dios, porque eso pasa, hermanos. No lo recibo hoy, pero yo creo. Y una vez puse un ejemplo que vivo, hermanos, de una prima que pues toda la vida estuvo enferma y pidió sanidad y le pedí al Señor que la sanara. Y le pedí, pero no era la voluntad del Señor, pero siguió con una fe inquebrantable, hermano. Y mucha gente decía, entonces, estás ahí, o sea, ¿y tu Dios? Es lo que siempre dicen. ¿Y tu Dios dónde está? Tanto que adoras al Señor y qué, y no, ni mira cómo te tiene. Y es el propósito del Señor, es otra cosa. Sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Amén. Su camino es perfecto, hermanos. Entonces, ella siguió teniendo esa fe. Siguió teniendo esa fe, hermano. Y hasta el último momento adoró al Señor. Y yo lo vi, hermanos, porque ella murió, pero ella aceptó la voluntad de Dios. Pero ha dejado enseñanza, porque a mí me dejó una enseñanza de adorar al Señor aún en la peor dificultad, en el peor dolor, en el dolor físico, porque ella tuvo mucho dolor físico, pero ella seguía creyendo. Y aunque la gente decía, bueno, miren cómo están, el tanto que van a la iglesia y no hacen nada, ella seguía creyendo, porque ella creyó que su galardón, o sea, le esperaba en el cielo, amén. Que lo que ella quería era una eternidad con Jesús, no agradar al hombre en esta tierra. Entonces no importa si a usted las personas le están diciendo tanto que estás en la iglesia, tanto que vas a adorar, tanto que los aleluyas aquí, porque así nos dicen, aleluya, gloria a Dios, que los aleluyas allá o que ustedes aquí, que no les importe, que su fe siga intacta, hermano. Y si están todavía en el proceso de esa fe, de poca fe, la fe fluctuosa, la fe sencilla, y si ya tenemos la fe grande, gloria a Dios, pero podemos llegar a la fe perfecta que es Jesús. Esa fe donde ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Y hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y con esa misma fe nos sigamos caminando. Gloria a Jesús. Es tan bonito que el Señor le diga a usted, me agrada tu fe, o cómo me encanta tu fe. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor siempre que sea Él ayudándonos cada día para que nuestra fe no desmaye, que sea Él ayudando nuestras vidas cada día para que nuestra fe siga intacta, que a pesar de lo que puede llegar a pasar en nuestras vidas, nuestra fe esté ahí intacta, creyéndole al Señor, a ese Dios que levanta muertos. Amén. Yo no sé si ustedes creen eso, su palabra lo dice. Gloria a Dios, a ese Dios que salva del fuego. No sé si se acuerdan de la historia de los amigos de Daniel. Amén. Imagínense, hermano. Gloria a Dios. Él estuvo con ellos, con los amigos. Estuvo con Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones. Imagínense esa fe de esos muchachos que creían en el Señor fielmente, que no dudaron ni un momento de su misericordia, de su amor, y entendieron que el vivir para ellos era Dios y el morir pues era ganancia. Amén. Entonces eso tiene que estar en nosotros, hermanos. Yo sé que humanamente eso puede llegar a ser muy no imposible, pero sí trabajoso. Amén. O sea, puede llegar a ser que tengamos que trabajar para ello, porque somos humanos. Por naturaleza somos pecadores. Entonces tenemos que
que decirle al Señor, que pedirle al Señor siempre que nos ayude, que nos tome con su mano, que nos fortalezca nuestra fe y que si vienen pruebas para fortalecer nuestra fe, que sea Él ayudándonos, que sea Él tomándonos con su mano, que no nos vayamos a ir o a desesperar o a descarriar por la prueba que va a sostener nuestra fe, que va a afirmar nuestra fe, que va a pulir nuestra fe, porque eso nos va a pasar, amén. Gloria a Jesús. Así que hermanos, este es el consejo de esta noche, gloria a Dios. Así que dejo a mi hermano, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Es una corta meditación, hermano, pero muy importante para que nosotros, para que los jóvenes también puedan pedirle al Señor cada día de la fe de Cristo Jesús, porque es la que nos va a llevar al cielo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.